Este póster fue publicado por la Asociación National Press de Nueva York para recabar fondos para las víctimas del atentado del 11S. Son portadas del mundo. New York Times, The Times, Le Monde, Egunkaria. ¿Egunkaria? Pero, ¿de dónde es ese periódico? Era, ya no es, ya no existe. Egunkaria es una palabra vasca. Significa el diario. La sociedad vasca salió a la calle para denunciar la clausura del periódico. El 11 de septiembre del País Vasco sucedió en 1937 con el bombardeo de Gernika, la ciudad símbolo de sus libertades. Este es el gobierno autónomo vasco de 1937. En él figuraban comunistas, socialistas y demócratas cristianos. Su primer decreto fue la creación de un diario en lengua vasca, cumpliendo un anhelo que venía manifestándose desde el siglo XIX. Duró 8 meses, hasta que Bilbao cayó en poder de Franco. Tras la larga dictadura franquista, medio siglo más tarde surgió Egunkaria. Fue una iniciativa popular y posteriormente apoyada por el gobierno autónomo vasco. Duró 13 años, hasta que una orden de un tribunal especial español lo cerró. ¿Cuál fue su delito? ¿Alemán? ¿Inglés? ¿Ruso? ¿Euskara? ¿Euskara? Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. ¿Cuál fue su delito? De los 10 directivos y promotores detenidos el 20 de febrero de 2003, 5 fueron puestos en libertad y 5 fueron encarcelados preventivamente. En octubre se produjo otra operación y fueron detenidos otros 9 directivos de empresas culturales vinculadas a Egunkaria. Unos enseguida, otros casi año y medio después, todos quedaron en libertad a la espera de juicio. 5 de los detenidos denunciaron torturas durante los 5 días y 5 noches de detención. Berdin zaie edozein eskubide aldarrikatzea, berdin zaie zure egoera, berdin zaie esatea ez dakizula, berdin da, zozer esan barrutzu, bizirik atako zarandik. Pistola bat jarri ziaten buruan eta pistola baten tiro hotza, baldari gabeko pistola baten tiro esan ziaten, beste behin ukitu arazi ziaten pistola bat, larrogorretan jarri naute, larrogorretan lauanka ibili arazi naute bat bestea, egin ditute milaka ariketa eta errespeto falta izan da, Euskal Herrekiko, Euskal Kulturarekiko, Euskararekiko, Euskaldunok egunarekiko, gure borondaterekiko, eten gabekoa izan da. Niretzat izan ziren infernua. Nik ezagutu dudan infernurik txarrena, ez dakit zer infernua, baina pertsona humilatu badaiteke, bejatu, gaizki tratatu eta ez dakit arra edo animariatzat hartu, horrela izan zen egun osoko esperientzia. Los daños físicos son inferiores a los morales y a los psicológicos por los insultos, las amenazas, las mentiras que me han dicho de personas muy próximas y muy queridas. Entonces ha sido un tremendo sufrimiento. New York Times, The Times, Le Monde, Egunkaria. El puente que unía a los vascos con el mundo sigue cerrado. Su cierre, todo un bombardeo de Gernika sobre una lengua minorizada, la más antigua de Europa, culminará casi 7 años después con 2 juicios a los que se enfrentan 10 de los 19 detenidos en las 2 operaciones. A pesar del clamor popular para que se archivara el caso,
A pesar de que hasta el mismo fiscal pidiera el archivo del mismo, la Audiencia Nacional ha decidido llevarlo a juicio. Y todavía hoy, la sociedad vasca sigue preguntándose, ¿cuál fue su delito?